Hola a todos. Hoy os voy a hablar en este vídeo divulgativo de los LLMs. Como sabéis, ya tengo vídeos sobre redes neuronales y redes neuronales profundas, sobre redes convolucionales, sobre RAG, una arquitectura para trabajar en dominios específicos, reducir alucinaciones y tener información y respuestas mucho más fiables y robustas. Y hoy voy a hablar de LLMs, ¿no? Los LLMs no nacen de la nada, por eso hablaré un poco de evolución histórica. Ha sido una evolución y de hecho las principales en empresa, las IAs tradicionales, el Machine Learning tradicional es lo que más se usa, no la IA generativa realmente. Sigue siendo así, ¿no? Y veremos que al contrario de lo que dicen algunos divulgadores, algunos, no digo todos, la mayoría no, pero algunos, esto es una evolución histórica. No es que la IA generativa haya nacido de la nada, o haya nacido ahora, o que los LLMs hayan hecho que aparezca la IA generativa, sino que esto es una evolución y habrá que verlo. En segundo lugar, hablaré un poco de la arquitectura Transformer, que es la base de los LLMs, las partes que tiene simplificadamente, las voy a explicar. Posteriormente hablaré cómo es la arquitectura Transformer o una parte de ella, como veremos, se puede convertir en LLMs, porque los LLMs son las Language modelos de lenguaje extensos, como tienen varias etapas para entrenarse y eso los convierte en los chatbots que vemos ahora, los ChatGPT, los Claude de Anthropic, los Gemini de Google o los Grok, ¿no?, de X. Y por último veremos otras cosas relacionadas, que muchos hemos oído hablar de ellas, con lo que son los LLMs. Bien, si empezamos por, si empezamos por la evolución, de algún modo, yo diría que la evolución de los Transformers se puede asemejar a la evolución humana. Según el ser humano consiguió más recursos alimenticios, más recursos y más energía, fue desarrollando su cerebro y por lo tanto incorporando más datos con esos recursos, mejorando. Entonces, ha sido una evolución. Los transformes, la aparición de los transformes surge también de una evolución. Como vemos aquí, como principales etapas podemos ver que hace ya, en el siglo pasado, había lo que se llaman los enegramas, que eran modelos probabilísticos en los que ya generaban palabras. ¿Cómo se hacía? Pues se cogían grandes corpus documentales, nada que tiene que ver con el entrenamiento de los LLMs ahora, que es billones y billones, pero sí grandes corpus documentales, se clasificaban conjuntos de palabras que veces aparecían juntas, palabras de 2 gramas, o sea, dos palabras, conjuntos de 3 palabras, conjuntos de 4 palabras, de tal manera que cuando aparecían trozos de esos conjuntos en un texto, en función de la probabilidad de que el trío o el conjunto de 4 palabras apareciese, pues se generaba la siguiente palabra para completar ese conjunto más probable. Claro, eso era poco eficiente y no funcionaba muy bien. Tenía lagunas. No capturaba muy bien la distribución del modelo de lenguaje natural, por falta de datos, de recursos y por ser algo que no se optimizaba de un modo eficiente. Posteriormente aparecen ya las redes secuenciales, como los RNNs. Las redes secuenciales ya son redes neuronales, ¿vale?, que utilizan lo que se llama la recurrencia. La generación de un próximo token, próxima palabra, es en función de las palabras anteriores, ¿vale? Entonces, en cada etapa se mete la palabra anterior y a partir de la palabra anterior y una información que hemos ido recopilando en un estado que se llama H, o estado oculto, de las palabras de las frases anteriores, generamos la palabra siguiente. ¿Qué problema tenían estos sistemas? Primero, que eran recurrentes, por lo tanto, para generar la palabra 10 había que ir pasado por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿vale? Y ir acumulando información de ellas. Y en segundo lugar, que esa, ese H que contenía la información de las palabras anteriores para poder generar la palabra siguiente, iba perdiendo información conforme la palabra era más grande. Tenía que ir descantando porque comprimía toda la información de la frase. Entonces, las palabras más antiguas iban perdiendo peso en ese vector y las palabras más cercanas tenían más peso. Con lo cual, eso funcionaba mal con frases un poco largas.
Para eso aparecen los SLTMs y GRUs. ¿Qué hacen estos? Pues incorporar un módulo o un campo específico donde se guarda la memoria. Entonces, toda esa información de la frase se guarda en esa C, en esa memoria, y la palabra en una etapa determinada se computa o se calcula a partir de esa memoria de la frase, que solo se dedica a memorizar información relevante de las palabras anteriores, y el H, que antes se utilizaba para las dos cosas, que es que está más determinada por la información de la palabra actual, de la que ha entrado, de la anterior. Entonces, a partir de ese H y ese C se construye la palabra siguiente. Como hay una memoria específica para guardar información de relaciones con frases anteriores, pues digamos que puedes guardar más información. Pero aún así se va perdiendo, porque conforme la frase es larga, si solo tienes un vector de memoria donde se guarda esa información, pues va perdiendo información de todas maneras. Y sigue siendo secuencial, sigue siendo recurrente. Como una etapa intermedia antes de los transformers que aparecen aquí, lo que se hace es incorporar el mecanismo ya típico de atención de transformer, que es la atención. ¿Y cómo se hace? Pues en las RNNs, por ejemplo, en vez de atender solo al estado oculto de la etapa actual, tú metes la palabra anterior y sacas la palabra siguiente a partir del estado oculto, que como dijimos, almacena información de toda la frase, y especialmente de la última palabra, pues puedes ver información de estados ocultos anteriores. O sea, utilizas información no solo del estado oculto actual, sino de todos los estados ocultos de toda la frase. Con lo cual tiene más información. Problema que sigue siendo recurrente, sigue siendo secuencial y es lento. Entonces, cuando llega Transformer en 2017 y dice, olvidemos de la recurrencia, solo necesitamos atención. Varias capas de atención son suficientes. Entonces, lo que hace este mecanismo, como veremos más desglosado después, es coger toda la frase y para generar la siguiente palabra se atiende en paralelo a todas las palabras. Ya no a estados ocultos ni nada, a las palabras directamente, a los tokens. Y se hacen distintos niveles, distintas capas de atención para coger distintas relaciones entre palabras. Y esos, mediante unos parámetros que las multiplican, para darles distintos pesos en cada caso, lo que haces es entrenarlos para que esos parámetros sean los más adecuados para el lenguaje natural, sea el que sea. Y se ponen varias capas pues porque unas capas, aunque esto lo hace el propio modelo y es difícil decir si esto es así, cojan relaciones más cercanas, por ejemplo, lo que se llaman grupos sintagmáticos, otras relaciones más largas, etcétera, etcétera. Y cojan distintas relaciones, más largas, más cercanas, de un tipo, de otro, etcétera. Y los LLMs no son más que sobre esa arquitectura transformer de atención, entrenados de un modo determinado, entrenados en el lenguaje natural, como veremos. Bien, esta es la arquitectura transformer. Es la única vez que la vamos a ver, no la vamos a ver más veces. Y tiene dos partes fundamentales, la parte de encoder y la parte de decoder. Los LLMs en general que conocemos, por ejemplo GPT, suelen utilizar la parte de decoder solo, que es la que permite generar el texto. Con eso llega para generar el texto. Le vas metiendo a la entrada la frase, en el caso de preguntas, por la pregunta que ha hecho el usuario, y él lo que hace es continuar la frase con la respuesta. Entonces tiene como entrada, como si fuera la entrada, la pregunta y genera la primera palabra de la respuesta en función de esa pregunta, ¿no? Esa es la etapa de encoder. La etapa encoder lo que hace es generar un vector, solo genera un vector, que comprime toda la información que se le mete, que también puede ser una frase. Entonces, ¿para qué se utiliza la parte encoder? Pues se utilizan en modelos que se utilizan, por ejemplo, para generar embeddings. Tú metes la frase y él captura la información semántica, por el conocimiento del lenguaje que tiene, para generar un vector de embedding de esa frase. Por ejemplo, PER lo usa, por ejemplo. PER es un modelo para generar embeddings, bastante potente. También para clasificar sentimientos. Si tú le metes la frase, te va a generar un vector que se podrá clasificar en distintos sentimientos. ¿Para qué se utiliza modelos con encoder y decoder? Pues, por ejemplo, para traducción. Tú metes la frase en un idioma y te saca la frase de salida en otro idioma. Pero claro, eso, digamos, lo que se dieron los que se dieron cuenta los que generan LLMs es que con la etapa de decoder solo, es decir, con menos infraestructura, se puede generar texto simplemente metiendo como entrada pues, la entrada del usuario.
Entonces, los decoder tienen como tres grandes etapas. La etapa de entrada, que son los embeddings, de los que hablaremos después, o sea, las palabras o frases convertidas en embedding. La parte del medio, que es los mecanismos de atención, de los que también hablaremos, que es como para generar la siguiente palabra se utiliza información con una serie de parámetros que los multiplica de las palabras anteriores. Y la parte de salida, que es la que clasifica en función de lo salido de ese mecanismo de atención, clasifica en todo el vocabulario posible, pues le da una distribución de probabilidad para decir, pues esta palabra es lo más probable que sería la siguiente, en función del lenguaje natural, esta es un poco menos probable, esta es menos probable, etc. Y al final, con la suma, escoge una palabra. En medio está el mecanismo de temperatura, el top P y el top K, que regula esta distribución, como veremos después. Vamos a empezar por partes. En primer lugar, tenemos unas frases de entrada. Esas frases de entrada, que son palabras, hay que dividirlas en trozos, que son los tokens. Estos trozos se podrían hacer por carácter, pero no tendrían un contenido semántico, lo cual no nos sirve mucho porque no nos daría, perderíamos el contenido semántico, pero tendríamos un vocabulario muy reducido, también es verdad, sobre las letras del abecedario. Podríamos usar palabras, pero las palabras son muy variables, tienen flexiones. Tú puedes decir correr, corrió, corríamos, y el sentido semántico lo tiene la raíz, es el mismo. Tendrías muchísimo vocabulario, pero con contenido semántico muy parecido. Entonces, lo que haces es dividir más o menos con la raíz y, digamos, esa flexión. Por ejemplo, en divulgativo, aquí tienes un token que es divulg, que se puede repetir en divulgar o divulgando, y uno más flexivo que es el ativo. Entonces, esto genera unos trozos, tokens, que hay que vectorizar para meter el sistema entiende números. Entonces, en un primer nivel, los tokens estos divididos se asocian a valores, dependiendo del vocabulario que haya salido, pues del 1 a lo que sea. 100.000, pone, si hay 100.000 tokens diferentes, ¿no? O subpalabras. Pero claro, eso no tiene contenido semántico. Entonces, una primera etapa es generar vectores en un espacio donde haya contenido semántico, ya que los vectores salidos de la etapa anterior son ortogonales, es decir, son totalmente independientes unas de otras. La palabra comer y comida, la palabra, vamos a decir, azul y rojo, que son colores y deberían estar cerca semánticamente en el espacio, no lo están. Están igual de lejos que azul y médico. Entonces, para generar estos embeddings, entonces se generan los embeddings, estos mecanismos, con mecanismos como el encoder de los transformers o con otros tipos de mecanismos, buscando qué palabras aparecen en qué contextos, etcétera, se generan o se convierten estos tokens a un espacio en donde hay unas relaciones más semánticas. Por ejemplo, en el espacio de países y capitales, pues los vectores que unen Italia y Roma, Alemania y Berlín, China y Beijing, pues como veis, tienen el mismo ángulo y un tamaño parecido. Son parecidos semánticamente. Y en ese espacio son parecidos también. Walk y walking, y swan y swimming, lo mismo, son flexiones, son gerundios de verbos. Bueno, o relaciones de gerundios y participios, ¿no? En el caso de man y woman, king, queen, lo mismo. ¿Vale? Entonces, estos embeddings son los que se van a meter a los transformers, ¿vale? Como sustituyendo a las palabras, vamos a decirlo así. Pero claro, estos embeddings, ojo, como paralelizamos y atendemos a todos paralelamente por el mecanismo de atención, vamos a tener que meterle, no lo voy a explicar, unos embeddings de posición. Vamos a tener que añadirle a esos embeddings que hemos generado la posición de algún modo, para que se sepa, no es lo mismo que una palabra está al principio, en el medio, al lado de una o al lado de otra. Eso hay que meter al sistema. ¿Cómo funciona el mecanismo de atención y por qué se llama self-attention? Porque atiendes a las palabras de la propia frase. Tú vas generando una frase y vas atendiendo a las palabras que vas generando. Por eso es self-attention. También se habla de autorregresivo, por lo mismo, porque los tokens se generan a partir de los tokens anteriores o los embeddings anteriores. Entonces, para generar la palabra sofá, en este caso, se atiende a todas las palabras anteriores. A en, a duerme, a gato, a él. Cada una de ellos, por medio de unos parámetros, se multiplican por medio de unos parámetros y se le da una importancia diferente mediante el entrenamiento. Esos parámetros se regulan para darle una importancia diferente a estas palabras y generar a partir de ellas la de salida. ¿Vale? Ese es el mecanismo de atención. Esos parámetros se calculan durante el entrenamiento con billones y billones de tokens. ¿Vale?
Y a la salida, una vez que tenemos esa información extraída de la atención que nos da una serie de vectores, pues lo que hacemos es generar una distribución final con esa red neuronal final, que es una red neuronal, como he explicado en vídeos divulgativos anteriores, genera unos valores y esos valores nos dan una distribución de probabilidad del token de salida. En todo el vocabulario, evidentemente, esa salida es muy grande porque el vocabulario es grande. Pero claro, esa distribución de probabilidad que se calcula durante el entrenamiento se puede modular. ¿Y cómo se modula? Pues con tres factores: la temperatura, el top P y el top K. ¿Qué es la temperatura? Lo que hace la temperatura es, yo tengo una distribución de salida que me dice, para un caso determinado, una frase determinada, qué probabilidad tiene cada token del vocabulario de ser el que debería escoger. Uno tendrá un 60, otro un 25, otro un 10, etc. Y yo escogería en función de esa probabilidad. No siempre escojo el de más probabilidad. Lo que hago es, cojo el tiene un 60% con un 60% de probabilidad, el tiene un 30 con un 30, etc. Pero lo que hago con la temperatura es modular esa probabilidad. Si la temperatura es baja, lo que se hace es entrar o utilizar esa temperatura, básicamente dividir la salida de la red neuronal final, la última capa, por esa temperatura, con lo cual los valores más altos de probabilidad van a aumentar mucho más y los más bajos no van a aumentar tanto. Por lo tanto, al hacer las probabilidades, lo que va a ocurrir es que la distribución se encoja y se centre en las probabilidades más altas. Por lo tanto, va a ser más determinista, va a salir más las palabras que el modelo decía que eran más probables. Lo que tenía un 60 puede pasar a un 80. Lo que tenía un 20 a lo mejor baja a un 10. Y al revés, si la temperatura se aumenta, que puede ser mayor que 1, porque la temperatura 1 es la temperatura a escoger la distribución que te saca el modelo, si la temperatura es alta, lo que ocurre es que el modelo es más creativo. Es al revés. Los más probables bajan su probabilidad y los menos probables aumentan. De tal manera que hay más probabilidad de que escoja valores no tan probables según el modelo. El top P y el top K, ¿qué son? Pues el top P lo que hace es, vamos a coger solo o tener en cuenta para la salida aquellos que sumen una probabilidad P en porcentaje, los tokens que suman una probabilidad P de porcentaje, por ejemplo, un 80%. Solo cojo aquellos tokens que suman un 80% de la probabilidad. Los que suman un 20%, es decir, las colas de la distribución, los elimino. Les doy probabilidad 0. Y luego normalizo para que ese 80% se convierta en un 100. Y solo escojo tokens con su probabilidad, pero dentro de ese 80. Y el top K es escoger los K tokens con más probabilidad. Pues 10, 20, 30. Y lo mismo, como me voy a quedar con menos probabilidad porque voy a hacer 0 el resto, los normalizo porque la probabilidad de esos 10 tokens se convierta en el 100%. Bien, bueno, lo podemos ver aquí en este ejemplo. La salida del modelo dice que este tiene una probabilidad 56, un 28 y un 13. Imaginemos que solo sean estas tres. Bueno, pues si yo pongo una temperatura muy baja, por ejemplo 0, siempre va a escoger automatizar tareas. Si cojo una temperatura media, una temperatura de 0,3 y la subo, se hace más creativo, por lo tanto probablemente escoja estos dos, entre estos dos. Mientras que subo a 0,7, pues cogerá entre los tres. Básicamente es así. Pero esto es el transformer. Este transformer hay que entrenarlo para convertirlo en un LLM. ¿Y cómo se entrena? En tres fases: pre-training, supervised fine-tuning, RLHF. ¿Qué es el pre-training? Pues aquí utilizamos billones y billones de tokens sacados de Internet. Recordemos, me bajo Internet entero, libros, todo, y lo que hago es aprenderle al modelo, o sea, tunear esos parámetros de los que hablábamos, que regulan las capas de clasificación y que regulan las capas de atención para generar los vectores de salida, los tokens de salida, de tal modo que yo cojo las frases que tengo en Internet, los millones y millones de tokens, enmascaro palabras y obligo al sistema a que las adivine. Y en función de lo que se equivoca o no, mediante el mecanismo de backpropagation, que ya hablé en otros vídeos divulgativos, y las funciones de error, voy tuneando esos parámetros. Pero claro, con billones y billones de tokens pasados por ese entrenamiento. Con lo cual, a la salida del pre-training, el sistema conoce el lenguaje natural maravillosamente. No está entrenado para ninguna tarea concreta, pero es como un niño que ya le ha enseñado a hablar, ya sabe hablar, ya conoce el lenguaje, ya entiende lo que le dice. No tiene información porque no ha ido a la escuela todavía, pero conoce, entiende perfectamente el lenguaje, sabe construir palabras y frases coherentes y de entenderlas.
La segunda etapa es Supervised Fine Tuning. Esto es como ir a la escuela. Ya conozco el lenguaje, pero ahora tienes que entrenarte en tareas, en dominios. Pregunta y respuesta, traducción, la que sea. Para ello lo que se hace es coger preguntas, por ejemplo, utilizar eh, respuestas dadas por humanos. Entonces tú tienes una pregunta, el humano construye una respuesta, por eso se llama supervisor, porque está supervisado por la respuesta del humano, y eso se le mete pregunta y respuesta o entrada a un mecanismo de traducción y salida con el otro idioma a el modelo de nuevo. Y se vuelven a actualizar los parámetros con la función de error y el backpropagation para que vaya coincidiendo con las respuestas que da el humano. Aquí son muchísimos menos ejemplos, cientos de miles, pero ya no son billones, ¿no? Porque no queremos perder el aprendizaje del lenguaje humano que ya ha hecho. Y en la tercera etapa, ¿qué se hace? Pues lo que se conoce como preference tuning. Lo que se hace es aquello que hace al modelo amable, contestar siempre, tratar de no discutir o ser seguro, no contestar a ciertos temas. Entonces aquí se le enseña a decir no y a comportarse. Ya la tarea la ha aprendido, ya el lenguaje lo ha aprendido, pero hasta aquí le hemos enseñado lo que debe responder, pero no lo que no debe responder. ¿Vale? Y cómo debe responder. Entonces aquí lo que hacemos es entrenarlo para que detalle más o detalle menos, sea amable o no sea amable, responda a ciertas preguntas o no las responda, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y cómo se hace? Pues con un método que se llama Reinforcement Learning Human Feedback, es decir, aprendizaje por refuerzo con feedback humano. ¿Y cómo funciona esto? Pues esto se entrena con una recompensa. ¿Cómo se hace? Primero se entrena un modelo de red neuronal de recompensa, un reward model. ¿Vale? ¿Y cómo se entrena ese modelo de recompensa? Pues con feedback humano. Los humanos lo que hacen es, ante una serie de preguntas y dos respuestas, escogen la que más es más adecuada, la que es más segura, la que es más amable, la que es más detallada, lo que sea, según lo que le hayan dicho. Entonces, y las puntúa, ¿no? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Entonces, el modelo de recompensa se entrena con ese feedback del humano. Aprende a puntuar las salidas o las preguntas en función de si son mejores o peores. Entonces, le metes más preguntas y tiene que responder cuál es mejor. Y eso se compara con lo que había respondido el humano. De nuevo, feedback, de nuevo, backpropagation, de nuevo, actualización de parámetros, hasta entrenar ese modelo de recompensa. Y este modelo de recompensa es el que se usa para entrenar el LLM. El LLM se entrena con este modelo de recompensa. El LLM, un ejemplo muy típico, lo que se suele hacer, genera varias respuestas y el modelo de recompensa las ordena, las puntúa, dice cuáles son buenas y cuáles son malas. Y con esto, de nuevo, reentrenamos, digamos, actualizamos los parámetros del modelo en función de los errores que haya cometido. ¿Vale? Y del modo que expliqué en el vídeo divulgativo sobre las redes neuronales y las redes neuronales profundas. ¿No? Pero ojo, en esta fase no queremos que toque todo el aprendizaje del lenguaje humano y supervised fine tuning que ya ha hecho. No queremos que lo deteriore. Entonces, otro parámetro dentro de la función de error es que no se aparte mucho de los parámetros que ya tenía. Le permite un grado de variación en los parámetros, pero pequeño, limitado. Entonces, este modelo de recompensa ajusta sus parámetros, pero dentro de un cambio pequeño, para que no se aleje de lo que tenía aquí. ¿Vale? Y de aquí ya sale el modelo entrenado y es el que nosotros nos contesta, etcétera. Otras cosas que son interesantes y que hemos oído hablar, pues los razonadores. ¿Qué hacen los razonadores? Pues lo que se hace es entrenarlos con cadenas de razonamiento. Ya no es una respuesta concreta, sino que la respuesta del humano es un razonamiento y una conclusión final. Entonces, tú obligas al modelo a que piense, a que utilice tokens para razonamiento y le das más puntuación si razona que si no razona. Entonces, de nuevo, se entrena tanto las fases de Supervised Fine Tuning como las fases de Preference Fine Tuning para razonar. Entonces, si razona y razona bien, pues se le, se le puntúa bien y por tanto el error es menor y los parámetros cambian menos. Y si razona menos o razona mal, pues pierde, digamos, pues se cambian mal los parámetros. ¿Y qué es el MOE? Master of Experts. Es un conjunto de expertos. Es decir, el modelo se convierte en un conjunto de expertos, se entrena de tal modo
que unas neuronas se activan para unos tokens determinados y otras neuronas para otros tokens, como si hubiera expertos. Imaginemos que hay expertos matemáticos, expertos en financiero, expertos en, yo qué sé, en justicia, con temas jurídicos, en sanidad. No es así, pero imaginemos esto. Entonces, para cada token, el sistema escoge mediante un router qué neuronas hay que activar en función de qué experto debería contestar. De tal manera que tienes dos ventajas. Primero, contesta los expertos, los que saben más de eso, y segundo, activas muchas menos neuronas y gastas mucho menos en inferencia. Por último, hay también modelos multimodales, es decir, los embedding no tienen por qué ser de texto solo. Estos modelos transformer también se entrenan, por ejemplo, para, dada una imagen, que te la describa, que te salga un texto describiéndotela. ¿Cómo? Pues tú divides la imagen en trozos, en tokens, que son trozos de imagen del mismo tamaño, generas a partir de ello embeddings con las relaciones que hay entre esos trozos de imagen, por lo tanto ya tienen un sentido de imagen, se mete al modelo y se entrena de un modo supervisado para que una imagen determinada dé una descripción determinada. Y se va entrenando para que dé las descripciones de cualquier imagen, por ejemplo. Esos son modelos multimodales. Metes una imagen y saca un texto, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, recordemos, para finalizar, los LLMs son modelos entrenados especialmente para entender el lenguaje. Son creativos de por sí, por lo tanto, ya de por sí tienen que tener alucinaciones. Entonces, cuando alguien os dice, no, vamos a reducir las alucinaciones, diremos, no estás utilizando un modelo de lenguaje para lo que se ha entrenado. Puedes fijar la temperatura a cero, pero se han demostrado en distintos papers que aún así hay cierto grado de variabilidad por su arquitectura. Y por otro lado tienen sesgos, falta de información en ciertos dominios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios en LinkedIn y simplemente recordar que bueno, estoy aquí para cualquier duda y para cualquier comentario. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos eh, y, y nada más. Eh, que tengáis un buen día todos. Un saludo. Gracias.